Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con él. El padre de ustedes se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham. Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. El mismo Dios que le habla a Abraham es el mismo Dios que ha hablado en el Evangelio. Es el único Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Hacerlo padre de un gran pueblo, de muchas naciones, por generaciones y generaciones. Así es de que la promesa que Dios hace se va a cumplir. Padre de un gran pueblo, no solamente del pueblo de Israel, sino padre de generaciones y más generaciones, de pueblos y más pueblos. Por eso nosotros decimos nuestro padre Abraham, el padre en la fe, porque nosotros creemos en Cristo. Y como Cristo es perfecto Dios y es perfecto hombre, como hombre viene del pueblo de Israel. Al creer nosotros en Él por la fe, por eso el que es fundador del pueblo judío, Abraham, nuestro padre en la fe. Entonces, generaciones y más generaciones, pueblos y más pueblos, naciones y más naciones, dicen lo mismo: Abraham, nuestro padre en la fe. Por eso entendamos que la promesa que Dios le hizo a Abraham es precisamente eso: padre de muchas generaciones y de muchos pueblos. Solamente lo que le pidió Dios a Abraham: que cumplan y sean fieles a mi alianza. Que toda tu descendencia y tus generaciones sean fieles a mi alianza. Sí, fieles al mismo Dios. Y encontrando entonces, sabiendo que Abraham es padre de un pueblo, Abraham, padre de naciones y de muchos pueblos y de generaciones y generaciones. Ese es Abraham. Por eso es lo que Dios hoy presenta. Es la promesa de Dios y va más allá de serlo padre del pueblo de Israel. Lo que Dios le promete es, en el cambio de su nombre, Abraham es ese padre de 1000 generaciones, naciones, pueblos, de muchos.
Eso es la descendencia que Dios le da, la promesa que Dios le cumple a Abraham. Por eso, en el Evangelio, hemos escuchado la actitud de los judíos contra Cristo Jesús. Si se han fijado, la discusión ha crecido de nivel. Esa actitud que tienen con Cristo ya es más fuerte. Los ánimos ya se calentaron demasiado. Los judíos buscan la manera de acabar con Cristo. Cristo les está diciendo que descubran quién es. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. El que es fiel a mis palabras. Por eso la fidelidad que Dios le pidió a Abraham era eso, fidelidad a mi alianza, a mis promesas, que sean fieles a esa alianza, a cumplir sus mandamientos. Llega Cristo, que es la palabra del Padre, la palabra eterna hecha carne, y a esa palabra, a su persona, a su presencia en medio de los hombres, es rechazada por los hombres. No quieren a Cristo, que es Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. La palabra de Dios hecha carne. Es la palabra de Dios, Cristo, que viene a manifestarnos cuál es la voluntad de Dios Padre. Tan solo su propia presencia en medio de los hombres, ese es el signo del amor de Dios en medio de nosotros, su propio Hijo. Pero como hemos escuchado en el Evangelio, no lo quieren. Y Cristo dijo, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. ¿Por qué? Porque mis palabras son palabras de vida eterna. Mis palabras son palabras de vida eterna. Y sí, porque las palabras de Cristo se cumplen. Y la promesa de Cristo es la salvación. Vivir cumpliendo fielmente la voluntad de Dios, no hay muerte en el alma, hay vida en el alma. Y después de ese mundo, la vida eterna. Y empezaron a decir ellos, ahora sí no nos cabe duda, se hacen endemoniado. Abraham murió, los patriarcas murieron los profetas. Y tú dices que quien confía en tu palabra no morirá para siempre. Estás loco. No lo entienden. No entienden porque están cerrados al amor de Dios. Cerrados por su egoísmo, están ciegos espiritualmente. Y no quieren nada con Cristo. Ellos quieren la vida como ellos la desean vivir. A ellos no les importa lo que diga Cristo. Hay que acabar con este hombre a como dé lugar, pero no es que no entienden. Por eso Cristo sigue insistiendo en que dice que el que es fiel a sus palabras no morirá para siempre. Y le dijeron, oye, ¿acaso eres tú más que ellos? ¿Más que Abraham? ¿Más que los profetas? Oye, ¿tú qué pretendes ser? No, Cristo no pretende ser nadie. Así es que tú eres más que los profetas y de Abraham. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Cristo no pretende nada. ¿Qué pretendo ser? Nada. Yo pretendo solamente que ustedes entiendan, que se dejen salvar por mí. Es lo único que busca Cristo. Y sigue hablando. Y dice Cristo Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, como lo hacen ustedes, sería tan mentiroso como ustedes. Yo no me glorifico a mí mismo. Yo las obras que hago es para glorificar a mi Padre Dios, para que mi Padre sea glorificado. Ustedes no conocen a Dios, y si yo dijera que no conozco a Dios, sería tan mentiroso como ustedes. Por eso ellos no conocen a Dios. Por eso inventan mentira tras mentira
para justificarse en la vida que llevan. Así es de que no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, entenderían lo que Cristo les está diciendo, porque todo es reflejo del amor de Dios. Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es el amor del Padre en medio de nosotros. Y ellos están renuentes a aceptar a Cristo Jesús. Esa es la actitud que tienen ellos. Por eso no conocen a Dios. Por eso Cristo les ha dicho, es que ustedes si conocieran a Dios, escucharían mis palabras, pero pretenden matarme. Es que ustedes no quieren. Por eso cuando dice pretenden matarme, son los problemas. Ya la situación entre ellos ya se puso más difícil. Se está acercando el momento en el cual ellos van a buscar todos los medios para acabar con Cristo Jesús. Entonces, el mentiroso no conoce a Dios, porque se justifica mintiendo, diciendo que ama a Dios, pero vive esclavo de sus pecados. Y por eso tiene que justificarse en querer hablar y decir lo que le conviene, pero con mentiras. Y entonces no conoce a Dios porque no vive como hijo de Dios, sino que vive en el pecado. Y vean, ahora viene ya más directo lo que Cristo les dirá. El que es fiel, por eso dice Cristo, yo lo conozco a Dios, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Dice, Abraham, el padre de ustedes que dicen que conocen, se regocijó al verme y se alegró conmigo, porque me vio. Cuando dice Cristo esto, es que Abraham se alegró porque la promesa que Dios le hizo, te haré padre de un gran pueblo, padre de generaciones, primero padre del pueblo de Israel y después padre de generaciones y de muchas naciones y de pueblos. Dice, Abraham se regocijaba con el pensamiento al verme y se alegró cuando me vio, porque Cristo como hombre viene del pueblo de Israel, fundado por Abraham. De ahí nacería el Salvador del mundo. Y es la alegría de Abraham, que Abraham, una vez que sale de este mundo, Abraham, en cuanto se le hace partícipe de la resurrección, después de que Cristo resucite, es donde Abraham entiende todo lo que Dios le había dicho. Y ahí comprende su nombre, Abraham, padre de naciones y de pueblos y de muchas generaciones. Por eso dice, él se alegraba con el pensamiento y cuando me vio, todavía más se alegró, porque me vio y se cumplieron todas las promesas que Dios le había hecho. Todas. Así lo dijo el Salmo. Pero ellos, no contentos con lo que dijo, no tienen ni 50 años y dices que conoces a Abraham. Y viene la respuesta de Cristo. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Y hemos dicho, yo soy el nombre de Dios. Ese es el nombre de Dios. Por eso dijo, antes de que naciera Abraham, yo soy. ¿Y tú quién eres? Dios. Así es de que Dios no tiene principio ni tiene fin. Existe desde siempre y para siempre. Cristo, ayer, hoy y siempre. El alfa y el omega. Principio y fin. Ese es Cristo. Por eso dijo, antes de que naciera Abraham, yo soy. Y yo soy es el nombre de Dios. Ya lo habíamos explicado,
lo habíamos dicho, así Dios le reveló el nombre a Moisés. Cuando vayas ante el faraón, le dirás, yo soy, me envía ante ti para que dejes en libertad a su pueblo, al pueblo hebreo. Y ese es el nombre que siempre, por muchas generaciones, trabajó el pueblo de Israel, porque el nombre de Dios era impronunciable, el yo soy, Yahvé. Y se entenderá, Jesús, Yahvé, salva. Dios salva. Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, el que viene a salvarnos. Se molestaron porque dijo, yo soy. Les molestó que Cristo, ¿quién pretende ser? Eso le preguntaban y les fue explicando para que pudieran entender, yo soy Dios. Y fue cuando les molestó, agarraron piedras, arrojárselas, se ocultó y se retiró. Entonces, esa situación se está agravando más. Así nos va llevando San Juan, se va agravando, está más poniéndose más difícil la situación contra Cristo Jesús. Se están organizando para acabar con él, las autoridades religiosas y civiles. Se han confabulado unos y otros, hay que acabar con este hombre. Es que no entienden la voluntad de Dios, porque están cegados, cerrados en su propio egoísmo y no conocen a Dios. Conocen sus intereses, no los de Dios. Por eso rechazan a Cristo Jesús. Y esto es lo que sucede, que cuando el hombre no conoce a Dios, se justifica en sus ideas, en sus mentiras, queriendo encontrar razones en lo que no existe para poder vivir como él quiere. Quiere pruebas y por más pruebas que tenga, no quiere cambiar de vida. Ellos vieron los milagros de Cristo y no les convencieron. Escucharon sus predicaciones y no les convencieron. Sabían quién era Él, no quisieron cambiar de vida. Siguieron rechazando la piedra angular, la que sostiene todo. Por eso, Cristo es la respuesta a la promesa del Antiguo Testamento. Y hasta hoy, el judío que no aceptó a Cristo espera al Mesías, espera el cumplimiento de las promesas que se les dijeron, escritas por los profetas y los patriarcas. Pero como no creyeron, siguen ellos esperando al Mesías. Cuando Cristo ya vino, las promesas todas se cumplieron en la persona de Cristo. Pero por no haberlo aceptado, siguen en esa actitud. Por eso encontramos sectas, y entre esas sectas está la de los testigos de Jehová, de no aceptar a Cristo, y por eso siguen ellos hablando del Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento, no salen del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento ya se cumplió con la persona de Cristo. Pero como no aceptan a Cristo, ellos siguen todavía en el Antiguo Testamento y sin entender el Nuevo, por no aceptar a Cristo. Cuando les conviene, sacan lo que quieren, pero siguen sin aceptar a Cristo como Dios. Y cuando Cristo dijo, yo soy, desde antes que naciera Abraham, yo soy, significa, soy Dios, y Dios no tiene principio, no tiene fin. Existe desde siempre y para siempre. Y así lo dijo San Juan. En el principio, el Verbo era Dios y estaba con Dios. La palabra se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su morada en nosotros. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es lo que dice Juan. Y ese Verbo es Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Ese Verbo encarnado se quedó presente en la Sagrada Eucaristía, de la cual dentro de un momento comeremos para unirnos al que es yo soy. Y ese yo soy, unirnos a la persona de Cristo, que es Dios. Pónganse de pie.